Aquí seguimos en directo en BTC. Vamos a hablar con Antonio Sierra, catedrático de microbiología, de esos 6 criterios que ha establecido la Organización Mundial de la Salud que los países afectados por la COVID-19 tienen que tener en cuenta para levantar el confinamiento. Son los siguientes. 1. La transmisión ha de estar controlada. El segundo criterio, que el sistema de salud ha de tener capacidad para detectar, someter a pruebas y rastrear a cada contacto. El tercer criterio, los riesgos de brotes deben haberse reducido al mínimo. Ahí van 3, son 3 más. Vamos a ver el cuarto. Se han de aplicar medidas preventivas en los lugares de trabajo, también en las escuelas. El quinto, los riesgos de importación se deben poder gestionar. Y el sexto criterio que establece la OMS es que las comunidades autónomas deben estar completamente informadas. Señor Sierra, muy buenas tardes de nuevo. Y ahora mismo, ¿Canarias cumple estos requisitos para poder levantar el confinamiento? Bien, evidentemente el de la movilidad desde otras comunidades o desde otros países es algo que en este momento no tenemos nadie sino cerrado y que habrá que ver cómo se controla. Y esto afecta especialmente a Canarias, que teniendo la situación más favorable con los indicadores, sin embargo tiene la de un riesgo económico muy fuerte derivado de que en el PIB canario el turismo representa, y no hay unos criterios. De los demás le diría, nuestro sistema sanitario está preparado, y particularmente puedo hablar también de Canarias, para, es decir, afrontar como ha afrontado. Ha habido estrés, pero evidentemente la situación en este momento de cara a otras posibles ondas es más favorable. Las medidas preventivas sabemos muy bien, lo que luego hay que hacerlas es hacerlas cumplir. Claro. Hay heterogeneidad con respecto a lo que hemos hablado de unas comunidades a otras, pero nunca será un desconfinamiento brusco, sino progresivo, pero... y desde luego Canarias está en una situación favorable. Pero señor Sierra, pasa, como es lógico, de los 6 criterios en concreto que establece la Organización Mundial de la Salud, ahora mismo, ¿Canarias cuántos cumple? ¿3, 2, 1, ninguno? Para mí, 5 de ellos. 5 de ellos. Lo que no podemos controlar todavía, porque entre otras cosas, y cuando se abra, es la información de los que vengan aquí, turistas o peninsulares, ¿eh? Pero Canarias sí tiene capacidad, su sistema sanitario sí tiene sistemas de detección, sí tiene medidas preventivas. Otra cosa es que haya que hacerlas cubrir. Pero entiendo que el del riesgo de importación, de casos importados, es el que ahora mismo no podemos controlar, porque Canarias, todos lo sabemos, es una región que vive de cara al turismo, que vive de cara al exterior. ¿Ese es el que faltaría para completar esos 6 criterios? Para mí es el que faltaría, y del que dependemos mucho, porque nuestra vida depende mucho precisamente de la llegada de turistas, sean peninsulares o sean... De los demás sí podríamos, pero ese es un punto. Claro, pero podríamos generar una serie de mecanismos para controlar a todo aquel que entre y comprobar que no está infectado, que ha pasado la enfermedad y que está libre de virus, que puede estar en Canarias perfectamente. Sí, pero eso es difícil cuando sabemos que hay tantos casos asintomáticos. Es decir, que no tengo un control. Y la carta verde o pasaporte COVID, como se llama, dado el escaso número todavía de población afectada, digamos, porcentualmente, en estos momentos no tenemos capacidad de controlar la importación. En principio era referida a China, luego a China e Italia, pero ahora ya se abre el abanico. Por lo tanto, eso es algo en lo que habrá que trabajar, máxime teniendo en cuenta que la población canaria, y lo sabremos pronto además por la encuesta nacional, es las que estamos o están más desprovistos de respuesta inmunitaria, porque somos los que tenemos menos casos y no tenemos todavía la vacuna. No. Para controlar la importación, usted se imagina los 15 millones que nos entraban en los últimos años, ¿cómo controlamos que vienen libres de enfermedad?
Claro. Es decir, eso es algo que habrá que trabajar mucho para ver cómo podremos mejorar las medidas de control de casos importados. Pero es importantísimo lo que ha dicho. Y ahora la encuesta. Claro, pero importantísimo lo que ha dicho, que de esos 6 criterios, Canarias ya cumple 5, faltaría ese sexto, controlar esos casos importados, esos posibles casos importados que puedan entrar en el archipiélago. Pero ya hablando de detección, ¿se están haciendo suficientes test y test eficaces? Ahora se ha incrementado mucho y además se ha centrado mucho, aparte de otros sectores, pero de sectores, en el sector sanitario, que es, como sabe usted, ha habido un elevado número de personas, trabajadores en el sector sanitario afectados, y en el punto flaco que hemos tenido, digo, a nivel nacional, es que son las residencias de ancianos. Fíjese usted que algo más de la mitad de muertos en España, los cercanos a los 10.000 de los 19.000 que tenemos, eran procedentes de residencias de ancianos que murieron en las residencias o no. Debo decirle también, como dato favorable, que Canarias, aunque ha tenido algún brote que han sido conocidos, tenemos una mortalidad en ancianos de residencias muy baja. Yo creo que es otro indicador muy bueno. Y ahora se están haciendo un chequeo de los residentes de ancianos, de los trabajadores, el sector sanitario, y habrá que irlo extendiendo masivamente, claro, a otros sectores. ¿Pero con qué test, señor Sierra? Cuando dice extender esos controles a todos los sectores o a otros sectores, ¿usted es partidario ahora mismo de realizar los test rápidos que no controlan a los asintomáticos, porque solo lo que constatan es la carga de anticuerpos de aquellas personas que han pasado, que han luchado contra la enfermedad, contra la COVID-19? ¿Es partidario de los test rápidos? Sí, pero el asinto depende. Tienen unas indicaciones muy precisas. Tienen unas indicaciones para cuando tenemos una persona enferma, leve o moderada, con esa sintomatología, el test rápido, si es positivo, me dice claramente que el sujeto está enfermo. Su sensibilidad es de un 75%. Y para enfermos domiciliarios, con esa sintomatología, poder hacer. Después está claro que ese enfermo tendrá que pasar por una PCR, que es el test que me define la enfermedad, porque los anticuerpos me definen que la he pasado o que la estoy pasando. Claro. Pero en lo que estamos, pero bueno, hay que procurar aplicar la PCR lo máximo posible, pero si podemos ahorrar con calidad diagnóstica, será. Y eso, pero a ver si señor Sierra, a ver si me da una cifra. ¿Usted cuántos test cree que hay que realizar ahora mismo en Canarias para tener un conocimiento total de cómo ha afectado la pandemia a Canarias, al archipiélago? ¿Qué número? Bueno, en función de nuestra población, 2.200.000 personas. Habría que hacérselo a los 2.200.000 y pico mil. Pero lo que no vamos es a saber con la encuesta, no, en este momento no es posible, porque además el que me sale hoy negativo, mañana se puede ser positivo. Entonces, lo que nos va a decir la encuesta es qué porcentaje. Nosotros tenemos ahora cerca de declarados de 19.000 casos, es decir, y sin embargo probablemente tendremos 10 veces más, eso lo vamos a saber con la encuesta, que nos permitirá calcular qué porcentaje de la población ha tenido ya la infección, que la mayoría han sido afortunadamente leves o asintomáticamente, pero ese afortunadamente se convierte a efectos de transmisión en un enemigo porque no se detecta, y es muy importante. Mire, yo soy partidario de que se inicie cuando proceda, y eso es a nivel del Estado y nivel interterritorial de comunidades, de empezar un desconfinamiento bien estudiado. En este sentido, yo he opinado que el sector de la construcción, que se le ha quitado ese confinamiento, me parece una medida positiva, siempre y cuando, y eso es responsabilidad de las empresas, cumplan las medidas de protección, que no son solo
la protección cuando estornudo, sino en muchos puestos de trabajo de ese sector tendrán que utilizar mascarillas. Y por lo tanto creo que es un avance, porque el confinamiento produce, que es la medida más importante ahora, evidentemente, hasta que llegue la vacuna, tiene efectos negativos también en la salud. Claro. En el sedentarismo, la dieta, la convivencia, la ansiedad. Es decir, el que están llegando tarde a los hospitales pacientes con infarto de miocardio, con abdomen agudo, y por lo tanto, es decir, como siempre he dicho, primero la salud es lo primero.